si permites pagar unos CPMs muy elevados, la burbuja está creciendo, ¿no? Claro. Entonces creo que hay un punto en el que ya cada vez más hay agencias que hacen que esa burbuja no siga creciendo, por así decirlo, y se centre en esa parte de los datos y del controlar esos precios. Y es que los briefings ahora mismo son muchísimo más flexibles porque hay una tendencia de que la publicidad en el influencer marketing sea más basada en un storytelling, sobre todo desde que han nacido plataformas como TikTok, ¿no? Y hay mucho vídeo, por ejemplo, ¿no? Porque eso te permite hacer una creatividad mucho más extensa. TikTok fue una ola que cambió el influencer marketing y eso es una realidad. Y antes tenía otro nombre, ¿no? Musical.ly, ¿no? Era en su momento. El engagement la verdad es que ha bajado bastante en este tipo de perfiles, no en todos, insisto, o sea, hay muchos perfiles que despuntan y que lo hacen muy bien y que le han cogido el truco a una determinada edición realmente es con la publicidad que tú consigas atraer en tu canal. Entonces hay un punto ahí en el que el creador también tiene que verse interesado en que eso salga lo mejor posible, porque yo voy a recibir ya dinero por este vídeo que estoy subiendo porque YouTube me paga, y por otro lado es qué dinero a más puedo hacer si vienen colaboraciones de marcas, ¿no? Hola, bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Malú Müller, a quien le doy la bienvenida y os dejo con ella para que os salude y se presente. Bueno, pues como bien ha dicho Iván, soy Malú, soy una profesional del marketing con 10 años de experiencia, sobre todo centrados en la parte de influencer marketing. Y bueno, soy una persona que está encantada de tener mi primera conversación en video podcast, o sea que vamos a por ello. Pues mira, normalmente empiezo con una pregunta que sirve un poco para ver si has cumplido tus sueños. En este caso es difícil, Wow. porque seguramente cuando eras pequeña igual ni existía la profesión como tal, pero la pregunta es ¿dónde naciste, dónde te criaste y qué soñabas con ser de pequeña? Pues nací en Madrid, poco fancy, en plan, muy común, pero bueno, nací en Madrid y es cierto que yo de pequeña la primera profesión que siempre le decía a mis padres que tenía en mente era cuidadora de delfines, que no tiene exactamente nada que ver con la parte del marketing, pero supongo que es algo que sí que he llegado a cumplir en cierto modo porque en mi parte privada me gusta mucho bucear y tengo mucha relación con el mar. Entonces, en cierto modo, como que sí que lo he cumplido, ¿no? Pero bueno, es una parte más privada. No estaba para nada en mis planes quizá dedicarme al influencer marketing porque, como tú has dicho, no era algo que existiese en ese momento. Pero es cierto que la comunicación también ha sido algo que yo he mamado en casa desde pequeña por la profesión de mis padres y que al final ha tenido mucho que ver en mi vida. ¿Y recuerdas tanto el marketing como más el influencer marketing, el mundo de los influencers y tal, cuando aparecieron en tu vida? ¿Recuerdas esos momentos? Sí, 100%. Yo estudié periodismo y mientras estaba estudiando periodismo lo estudié en una ciudad distinta a la mía. Me fui a Pamplona a estudiarlo en la Universidad de Navarra. Y bueno, pues había muchas tardes que entre trabajos, quedadas con amigos y demás, pues tienes mucho tiempo libre y a mí me dio por meterme en YouTube en aquel momento y descubrí un montón de creadores, sobre todo de Estados Unidos, de UK, que me gustaban y que empezaba a ver un poco qué estaba haciendo esa gente subiendo vídeos en internet, hablando de cosas muy diversas. Y ahí es donde empecé a ver bueno, que era como algo nuevo, ¿no? Que no conocías porque tú estabas acostumbrado a ver programas en la tele y demás, y de repente era una tele a disposición tuya en cualquier momento y viendo como vídeos de una forma mucho más cercana. ¿Qué año es más o menos esto? Yo creo que eso fue como 2013, 2014, más o Vale. menos. Y bueno, ya has destripado un poco tu formación porque ya has contado que has estudiado periodismo. Si nos puedes hacer el mapa completo de tu formación. Sí, claro. Bueno, pues realmente considero que formación académica ha sido sobre todo el grado en periodismo en la Universidad de Navarra. Allí es donde descubrí toda esta parte de YouTube, los youtubers de su momento, que ahora bueno, pues se ha transformado todo más a un concepto influencer.
pero ahí es donde les descubrí y ¿por qué digo la parte académica, por así decirlo? Porque yo es cierto que no he cursado ningún máster ni ningún curso aparte como más de formación densa o titulada, vamos a decirlo. Pero bueno, después de la parte del periodismo, la verdad es que justo enlacé con terminar la carrera con meterme en toda esta parte de la industria, primero a modo prácticas, luego ya trabajando en distintas agencias, y eso realmente ha sido como una formación también de parte autodidacta, de experiencia y demás, que es súper valiosa en nuestra profesión, y ese podría ser mi resumen. Y bueno, a ver, mirándolo un poco desde la lejanía, sí que es verdad que ahora mismo, si tú le tuvieras que recomendar a alguien que quiere seguir o que quiere crearse un camino en donde tú has estado trabajando, simular una carrera profesional similar a la tuya, igual no es periodismo la carrera que le recomiendas, ¿no? No, yo creo que no. Yo a lo mejor recomendaría más publicidad, marketing, incluso un ADE muchas veces, pero sí, más publicidad y marketing. Aunque considero que el periodismo también, o en general las carreras de comunicación, lo que te ofrecen o lo que te dan, o lo que yo sentí cuando terminé que tenía, era más una visión crítica o el cómo plantearte las cosas, cómo mirar ciertas cuestiones, ¿no? Más que una cultura general o más que una asignatura de economía o de redacción o de que sí, son habilidades que tú aprendes, ¿no? O conocimientos que adquieres, pero sobre todo es más el punto de pensamiento. Entonces, para la gente que quisiera hacer algo o meterse en la industria del influencer marketing y demás, yo tiraría más por publicidad o marketing digital y algo ¿Y así. has sentido alguna vez dentro de la industria o ya una vez has empezado a trabajar que, bueno, hubiera alguna reticencia o te lastrara el no tener igual unos estudios tan canónicos acorde con, bueno, con el sector un poco en el que estabas? Pues la verdad es que nunca he sentido esa percepción por parte de otras personas, porque también creo que he tenido la inmensa suerte de terminar en un momento en el que esta industria estaba comenzando y de poder vivir desde la parte interna de agencia muchos de los pasos que se han dado en la industria del influencer marketing en España, viviéndolos a la par. Y eso es una cosa que muy pocas personas pueden realmente decir, y es yo creo que una de las claves que a mí me ha aportado más a la hora de desarrollar mi carrera, el poder ver desde los inicios cómo ha ido evolucionando todo, porque además es que este sector es algo que si no ves lo que ha pasado hoy, mañana no tienes la suficiente información para dar el siguiente paso. Entonces el haberlo vivido en paralelo para mí es la mejor formación que he podido tener. Y bueno, ya entonces pasamos un poco de la formación a tu carrera profesional. Ya medianamente has dado alguna pincelada. Cuéntanos un poco cuáles fueron estos primeros trabajos y bueno, hasta hoy. Pues los primeros trabajos la verdad es que surgieron de bueno, unas prácticas en una agencia que de hecho todavía sigue en pie y es una agencia bastante conocida dentro del sector, que es TubiTube. En su momento, hace 10 años, era una pequeña agencia que empezaba en España y era una multichannel network de YouTube. Entonces agregaban muchos canales de creadores de contenido y hacían también producciones y empezaban a trabajar como agencia de publicidad relacionando toda la parte de marcas y talentos. Y bueno, allí primero hice unas prácticas en un departamento, luego me contrataron, estuve un tiempo allí y después he ido cambiando en distintas agencias, todo el rato relacionado con temas de influencer marketing, de gestión de talento, de cómo cruzar esas marcas con los talentos y hacer esas primeras acciones comerciales, de incluso cómo gestionar redes sociales o contenido donde los talentos se involucran, pero es un contenido y unos canales de marca. Entonces, todo eso pues fueron pasos en distintas agencias. Primero fue TubiTube, luego me fui a otra agencia que se llama Thinketers, que también tienen bastante nombre en el sector, y ya después pasé a dos grupos publicitarios grandes que fueron Dentsu y WPP. Y bueno, luego creo que todavía queda una anterior etapa hasta ahora tu salto en solitario, ¿no? Sí, correcto. O sea, si quieres que hablemos de esa etapa, hablamos de la etapa de Coca-Cola. Pero sí, básicamente mis últimos 6 años en mi carrera han sido con este cliente, del que tanto he aprendido y tantas oportunidades me ha dado, la verdad. Y bueno, han sido sobre todo en esos grupos publicitarios grandes, ¿no? Sobre todo estos últimos 3 años en WPP. Y la verdad es que ha sido un gustazo y
Eso sí que es un máster, la verdad. Y bueno, un poco por ponernos ya en perspectiva, al final, cuéntanos un poco cómo funciona un gigante como Coca-Cola en España, porque claro, a nosotros nos viene a la mente la empresa mundial, pero supongo que luego una parte lo tiene muy sectorizado dependiendo de cada país, supongo que en cada país funciona un poco distinto. Cuéntanos un poco cómo es un poco tanto el organigrama como un poco la organización. Cuento todo un poco lo que puedo contar y también, bajo mi punto de vista y experiencia, extrayéndolo también a otros grandes clientes, ¿no? No solo Coca-Cola, o sea, cuando vas conociendo, vas hablando con otras personas que gestionan otras marcas y demás, te das cuenta de la cantidad de cosas en común que al final una multinacional tiene, ¿no? Y que una marca tan grande tiene. Y le pasa también a otras marcas de gran consumo y no gran consumo, de otros sectores también, ¿no? De beauty o un L'Oreal o un tal. Bueno, la particularidad es que al final son empresas que efectivamente son gigantes muy grandes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y hay muchísimos procesos de trabajo, hay muchas veces que lidiar con cómo se hacen los procesos en un mercado internacional y cómo te lo llevas a España y cómo todo se tiene que adaptar y encajar. Y realmente esa es la magia un poco que se hacen desde las agencias y desde los clientes locales, ¿no? El encontrar como esa pieza perfecta que haga que el engranaje siga funcionando bien. Es la clave de que podamos seguir evolucionando y trabajando cada una de las marcas. No sé si quieres algo más en especial, en específico. No, también se me venía un poco a la mente que supongo que la presión es mayor, ¿no? Porque al final no es lo mismo cualquier error dentro de una empresa pequeñita, pues igual muy ligada a una ciudad, a una comunidad autónoma, incluso como mucho al país, que supongo que una cagada, entre comillas, dentro de Coca-Cola, al final la presión que tienes es mayor, ¿no? No ha habido muchas, ¿eh? Supongo que las evitarán bien. Sí. No, la clave realmente, y yo me lo llevo únicamente a mi terreno, que es el influencer marketing, que al final es una cosa súper pequeñita dentro de cualquier marca, bueno, cada vez más grande, ¿no? Pero dentro de una marca tan grande, con distintos mercados, yo te puedo hablar de mi experiencia en España y de esta rama, ¿no? De una parte de toda la publicidad que ellos hacen. Y ellos y también de cara a la agencia, ¿eh? Pero efectivamente yo creo que esa parte como de riesgo o de aprendizajes por cagadas, como dices tú, se salva mucho cuando hay procesos muy claros de cómo se tienen que trabajar las cosas, ¿no? Y esos procesos no significa que sea algo estanco o que sea un manual, por así decirlo, de las cosas que se tienen que hacer, porque esos procesos necesitan ser cambiantes y evolucionar, sobre todo en nuestro sector, con todo lo que va pasando, ¿no? Y con toda la información que va llegando y con todas las novedades que hay, y tienes que ir adaptando un poco todo. Pero es cierto que es tan importante en una agencia grande de publicidad tener unos procesos súper marcados, con ciertas pautas para evitar un poco esas cagadas, ¿no? Y en la parte un poco, por ejemplo, en cuanto a influencer marketing, que era un poco lo que tú más dominas cómo se hacía, yo supongo que una empresa como Coca-Cola tampoco intenta hacer experimentos en cuanto a perfiles dentro de cada país, sino que va un poco a los talentos más contrastados, bueno, con números evidentemente grandes, como que no hace pruebas con perfiles más pequeñitos, ¿no? Suele ir un poco a asegurar, supongo que también intentando, sobre todo, evitar este tipo de crisis reputacionales que te puede provocar un perfil que igual no dominas muy bien, pues su esfera más privada, lo que ha hecho hace 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por eso es importante que tengas un equipo sólido, que conozca bien el sector, que esté en el día a día y que tenga un poco el histórico de ciertos perfiles, ¿no? O sea, para mí era súper importante que dentro del equipo hubiese gente que consumiese redes sociales desde hacía muchos años, porque iban a saber el histórico de ciertos perfiles. Aparte de eso, no solo por una curiosidad innata que creo que es muy necesaria en nuestro sector, sino porque también puedes contar con herramientas, ¿no? De escucha en redes sociales para saber si alguien ha tenido una polémica reciente o qué dijo sobre X tema, o a lo mejor ha hablado mal de tu marca y tú no lo sabes porque obviamente fue hace un año, pero su audiencia sí. Entonces, si lo contratas y de repente hace una publicidad de, no sé, de un macetero y habló súper mal de ese macetero hace un año, pues bueno, al final no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces, es súper importante. O sea, creo que ahí de tu pregunta hay un punto de
esa parte de cómo te aseguras que esa persona sea la indicada para tu marca, ¿no? Y es un poco, pues eso, el consumir esas redes sociales y saber un poco el histórico natural, porque conozcas al perfil. Es cierto que en España tenemos una cantidad de influencers, o sea, de creadores de contenido brutal, y es imposible conocer a todos, pero más o menos a los más grandes o con los que más números tienen sí que pues más o menos encajarles. Pero también es muy necesaria esa labor del profesional del influencer marketing de meterse en los perfiles, de si me cuadra este perfil, hacer una escucha en redes sociales. Hay herramientas muy buenas en el influencer marketing que te permiten hacer estas cosas. Y luego también hay una parte que me decías de, bueno, es una gran marca o las grandes marcas tiran por perfiles más grandes, entonces ¿cómo controlas los pequeños? Realmente yo creo que las grandes marcas, y viéndolo bajo mi experiencia, no se han atrevido quizá tanto, o sea, hay clientes que tienen pues grandes presupuestos, otros más pequeños, otros más acotados, y en cada uno va a encontrar un perfil diferente para poder cumplir con sus objetivos de negocio. Pero a tu pregunta es, en el pasado es cierto que el influencer marketing quizá era más fácil contratar a perfiles mucho más grandes, porque ya sabías que el histórico más o menos era más conocido, claro. Sabías que la exposición que te va a dar es mejor que otro perfil que es un poco más pequeño. Había miedos de, bueno, pues de contratar a uno pequeño y si no me funciona. Al final, hace unos años, el paid combinado con la parte orgánica del influencer, del alcance del influencer, no era tan común como ahora. Desde hace más o menos 3 años se combina mucho el paid media con la parte orgánica de los influencers. Antes no era así. Antes era más y tampoco antes se medía tanto como se mide ahora los resultados de una campaña. Ha ido evolucionando todo. Ahora es trabajar con un mix de perfiles. Bajo mi experiencia creo que es lo ideal y que depende mucho de la campaña y de los objetivos que tengas. Y por ejemplo, mira, yo en septiembre creo que ha sido, era el festival que organiza Coca-Cola, sí. Que me acuerdo que me invitaron y bueno, estaba allí, o sea... ¿Fuiste? Sí, y había gente, pero vamos, como, o sea, mucho creador, o sea, en las gradas dije, está claro que muy poca gente le dice que no a Coca-Cola cuando organiza un evento porque veías que estaban allí la mayoría. Y entonces me surgió el otro día preparando esta entrevista que me acordé de aquel detalle de Cristiano Ronaldo, cuando le pusieron una botella de Coca-Cola delante y la quitó y dijo que era malo. ¿Hay algún creador, bueno, algunos siempre puede haber, pero hay creadores que le digan que no a empresas tan grandes como Coca-Cola, o al final por prestigio, por lo que te da, un poco por la autoridad que te genera frente a otras marcas? Porque sí, supongo que al final pasar un poco el criterio de Coca-Cola significa que las empresas más pequeñas saben que estás como un poco ya, bueno, es como otro tic azul extra, ¿no? ¿Hay todavía creadores que le pueden decir que no a una empresa así de grande? Bueno, yo considero que cada uno es libre de elegir lo que quiere y lo que no quiere, y obviamente hay creadores que no ven quizá que una campaña... Bueno, es la libertad de cada uno al final y la estrategia que cada perfil considere que tiene que seguir, o hay marcas que tienes más sintonía con ellas y otras menos. Y está bien, y sí ha pasado de a lo mejor plantear alguna campaña, algún perfil, y que no se dé por timings o porque no le encaja la marca o porque esa campaña en concreto con ese mensaje en concreto pues no acaba de vibrar, ¿no? Por ambas partes. Se da, obviamente, sí, claro. Y por la parte de, precisamente también, que se me ocurre, me recuerda un poco, por ejemplo, cuando en el fútbol, por ejemplo, cuando el Real Madrid, por poner un ejemplo, ve a un típico chaval que está despuntando en un equipo pequeño, normalmente siempre se dice que si va a un equipo tipo el Villarreal a por ese chaval, vale tanto, pero si va al Real Madrid, vale mucho más. No sé si esto ocurre precisamente cuando Coca-Cola se acerca a un talento, que saben que evidentemente dinero hay. No sé si normalmente hay esa picaresca de que los presupuestos suben, o normalmente está bastante más organizado esto. Y no solo con esa marca, con muchas marcas, ¿no? Al final creo que sí, que es algo que sucede en el sector, y que por eso es tan importante el rol de las personas que trabajan por detrás en las agencias, en las marcas, en las estrategias de cada cliente, porque son las personas que al final controlan un poco los precios del mercado, ¿no? Y lo que aceptan y no se acepta, y lo que se paga y no se paga. Al final todo, yo por mi experiencia, todo se medía mucho cuánto era el CPM, ¿no? Cuál era el CPM que me iba a retornar ese perfil.
porque es muy importante. Tú al final estás manejando una inversión y esperas un retorno, y muchas veces antes, por ejemplo hace unos años, no existía tanta capacidad de medir los resultados como ahora. Ahora tenemos a disposición muchísimos datos que nos da, cada vez Meta nos da un poquito más de datos. Yo con eso soy muy friki de los datos, la verdad, y me encanta bucear en todo eso. Y al final creo que es súper importante esa parte de los profesionales que deciden no solo negociar las mejores condiciones para los clientes o para los talentos, porque también existe ese rol por la parte de los Claro. talentos. Al final son los que deciden cuáles son los precios de mercado y por tipo de sector, ¿no? O sea, gran consumo no tendrá unos CPMs iguales que los que tiene beauty o que los que tiene motor o un banco o tecnológicas, o sea, son CPMs diferentes, depende del producto, pero, pero yo creo que es muy importante esa labor de parar la picaresca en ciertos casos, porque si permites pagar unos CPMs muy elevados, la burbuja está creciendo, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un punto en el que ya cada vez más hay agencias que hacen que esa burbuja no siga creciendo, por así decirlo, y se centre en esa parte de los datos y del controlar esos precios, ¿no? Y en cuanto a otra cosa que he mencionado aquí en el podcast, bueno, con gente de la industria, se habla mucho, por ejemplo, de los briefings, que pues normalmente la gente de la parte de la industria que más cercana a los talentos siempre habla de que el talento funciona mejor con briefings más flexibles, con flexibilidad. Claro, a mí, por ejemplo, estoy pensando en una empresa o en una marca como Coca-Cola y me parece que igual los briefings más flexibles o darle más libertad al creador a la hora de realizar las campañas, no sé si son cosas que se puede permitir o necesita tenerlo todo como mucho más acotado y más ajustado. Bueno, esto, y además te voy a hacer un pequeño spoiler de seguramente la siguiente parte de la entrevista, pero es cierto que, claro, yo vengo de trabajar del lado de marca, ¿no? Y del cliente y de, bueno, de la agencia que quiere que toda esa publicidad salga bien, ¿no? Es cierto que ha habido una evolución en el sector, no solo con las marcas que he trabajado, sino con muchas marcas que he visto que han cambiado también su forma de trabajar. Y es que los briefings ahora mismo son muchísimo más flexibles, porque hay una tendencia de que la publicidad en el influencer marketing sea más basada en un storytelling, sobre todo desde que han nacido plataformas como TikTok, ¿no? Y hay mucho vídeo, por ejemplo, ¿no? Porque eso te permite hacer una creatividad mucho más extensa, o te permite dar más vueltas o de expresarte de una forma mucho más completa, por así decirlo, en una campaña. Creo que se ha evolucionado a una tendencia de más flexibilidad. Creo que es lo adecuado y creo que es lo normal, porque al final tú lo que quieres es, tú precisamente pagas a un influencer para poder llegar y conectar realmente con esas audiencias. Si no conectas porque estás metiendo una versión de tu anuncio en la tele, pues lo siento mucho, contratas otro anuncio en la tele o haces una creatividad digital y la sirves a través de paid media o en distintas plataformas. No contratas a un influencer le contratas porque quieres su storytelling, quieres conectar con su audiencia, ¿no? Creo que hay clientes que lo entienden, otros que son mucho más estrictos, pero siempre creo también desde el lado del cliente que tiene que haber unos mínimos, que efectivamente tú tienes que asegurar que tu inversión y tu mensaje queda claro, pero hay una gran parte que tiene que ser flexible, porque la propia naturaleza de este tipo de marketing lo requiere para poder conectar con esa audiencia que tú al final también estás pagando, ¿no? Y bueno, claro, o sea, según me estabas contestando, me he quedado ya con un detalle que has dicho, que claro, es verdad que, como comentaste al principio, tú has visto cómo ha evolucionado el influencer marketing casi desde que estaba en pañales hasta ahora, y una de las cosas que mencionabas es que, claro, antes era muy fácil revisar un copy con una foto, eso se revisa súper fácil, y un vídeo evidentemente pues ya da mucho más pie a que la otra persona se pueda soltar mucho más. Entonces sí que me gustaría saber un poco cómo fue en la industria un poco la explosión de TikTok, tanto por la oleada de nuevos creadores que llegaron, como cómo cambió el formato de contenido, como cómo cambiaron muchas cosas. ¿Fue tan heavy como se ve desde fuera en cuanto a pues simplemente la creación de contenido,
el consumo de contenido en redes, porque al final trajo un nuevo formato, tal. Fue tan heavy dentro de las marcas el cómo tuvieron que, digamos, cambiar, girar un poco sus estrategias porque llegaba una ola así. Sí, o sea, TikTok fue una ola que cambió el influencer marketing y eso es una realidad. Y antes tenía otro nombre, ¿no? Musical.ly, ¿no? Era en su momento, que eso ya empezó a tener una cierta... Tú podías empezar a intuir que había un cambio en el contenido que estaba consumiendo la generación más joven, ¿no? Pero TikTok llegó en un momento también en el que se nos juntaron muchas cosas como sociedad también, ¿no? Y a nivel consumo de redes sociales nosotros mismos lo acabamos viviendo, ¿no? Porque el COVID también estaba como todo en una misma época, ¿no? Muchísimos perfiles, tú has comentado cómo cambió un poco TikTok a nivel de perfiles. TikTok le dio exposición y posibilidad de crecer y de crear contenido a muchísimas personas. Y ahora mismo tenemos creadores súper relevantes en España que han nacido de TikTok y que acumulan unas audiencias brutales que han tardado otros creadores de contenido con más experiencia años en conseguir. Entonces les ha sido un impulso muy muy grande para ciertas personas y esto irrumpió y desencadenó que en el mercado del influencer marketing de repente tenías para elegir, si antes tenías 10 perfiles de chicos o de chicas que tuviesen más de 500.000 seguidores solo y te movías siempre entre esos 10, es que ahora tenías 20 y 20 con unas audiencias y con una retención y con una media de views igual de sólida que las otras. Entonces o sea, ha sido una verdadera ola a nivel de creadores, a nivel de la industria y de cómo aplicarlo las estrategias es lo mismo. Al final creo que ciertos clientes se adaptaron muy bien desde un inicio y adquirieron TikTok como una pata más de su estrategia y que lo han hecho muy bien y han sido rompedores realmente en crear estrategias dentro de TikTok. Y luego hay otras marcas que pues a lo mejor son más grandes y les cuesta un poquito más confiar o van con más pies de plomo, a lo mejor porque son muy grandes, necesitan procesos internos de validaciones mucho más lentos y han acabado adquiriendo también esa parte de TikTok como una parte esencial de la estrategia. Como profesional, supongo que luego vamos a hablar de esta nueva etapa, pero tú al estar en grandes marcas has echado un poco de menos quizás el poder arriesgar, pivotar más rápido, el arriesgarse con cosas y no tener que validarlo con nadie. ¿Has echado alguna vez de menos esta parte o te gusta o eres de estas personas que te gusta cuando haces una cosa como que todo esté súper detallado, pensado, ¿no? Porque supongo que también encaja con la forma de pensar y de trabajar de cada persona un poco, ¿no? Sí, o sea, yo en mi caso personal, en el lado profesional, obviamente sí, me encanta la parte estratégica, es una de las partes del funnel que más me divierten, me gusta mucho pensarlo y me gusta mucho hacer estrategias en base a cosas que han pasado ya y de las cuales tengo datos y conocimiento. Pero a la vez creo que es también súper importante esa parte de innovación y es cierto que yo he tenido la suerte de trabajar en proyectos muy grandes que han permitido las dos cosas, que a pesar de que todo estuviese en un marco en el que no te podías salir y mover pues por diferentes cuestiones, siempre hay y siempre encuentras un espacio para poder hacer un poquito de locura al menos, que te permita tener insights y que digas, wow, pues esto a lo mejor tenemos que replicarlo a mayor escala dentro de un año, o tenemos que hacer este cambio de tal porque... Y entonces es cierto que, bueno, he echado muchas veces en falta el poder ser mucho más disruptivo o el poder hacer cosas mucho más locas, pero también entiendo que hay cierto reto en que te pongan una parcela y que te dejen hacer locuras solamente dentro de esa parcela, ¿no? Porque muchas veces también eso es un reto muy grande del que aprendes, ¿no? A cómo saber manejar esa pequeña locura, por así decirlo, ¿no? Dentro de esa parcelita. Y se me quedó otra pregunta cuando estábamos justo mencionando un poco lo de TikTok, que el otro día justo estaba viendo el top de los 10 mayores influencers en España. No sé si era por seguidores, porque... Bueno, luego de repente sale un perfil que es menos conocido, pero básicamente el que yo vi y que me dediqué un poco a analizarlo en LinkedIn porque me pareció interesante, estaba por un lado Georgina, que jugaba en otra liga, era como la española que jugaba en otra liga, y luego estaba María Pombo y Dulceida, que era como un poco de las dos más clásicas, y por el otro lado estaban Lola Lolita y Marta Díaz, creo que era.
Y me fijé un poco viéndoles los números, que me pareció interesante, que era que por un lado María Pombo y Dulceida seguían teniendo buenos números en Instagram, pero TikTok ya se les había resistido. Y sin embargo, Lola Lolita y Marta Díaz, que habían nacido en TikTok, seguían teniendo buenos números en TikTok, evidentemente, pero además el salto a Instagram no se les había resistido. Y me pareció un poco como paradójico, como ellas eran más todoterreno, sin embargo las más clásicas no. ¿Se te ocurre un poco por qué ha podido pasarle eso a los perfiles más clásicos, que TikTok se les ha atascado más y sin embargo a los que venían de TikTok, Instagram no les ha supuesto reto? Pues hay muchas veces que me he preguntado esta misma pregunta y reflexionando no he encontrado nada que, o sea, sí que tengo como distintos pensamientos que muchas veces conectan y otras veces simplemente se quedan ahí, ¿no? Y nunca sabremos la respuesta porque realmente yo creo que es parte de muchos factores. Por un lado pienso que las nuevas generaciones que nacieron en TikTok han conseguido unas audiencias muy grandes y unos números muy buenos, y que han sabido trasladarlo poco a poco a Instagram. Es decir, han sabido hacerlos evolucionar en Instagram también, porque creo que también la propia plataforma ha ido cambiando para que TikTok no se la comiese, ¿no? Entonces daban más exposición a los reels, a los vídeos, de repente había un montón de gente también que también quería saber qué hacían esas influencers, porque hay un punto, y perdón que divague tanto, pero hay un punto que es el contenido, ¿no? En TikTok, hace unos años, era mucho baile, mucho tal, esos perfiles que crecieron, mucho como una Lola, una Marta, una Ángela Mármol, Moniz Moore, son perfiles muy grandes, crecen porque nacen de los bailes, pero la gente se queda con ganas de más. Y en TikTok no subían su vida o sus momentos como más del día a día y demás. Sin embargo, en Instagram tú podías encontrar sus stories de qué estaban haciendo cada día, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto, ¿no?, de conexión. ¿Qué ocurre en el lado contrario? Los perfiles más veteranos, como una Ida, como una María Pombo, al final nacen en Instagram. Bueno, Aida nació con un blog realmente escrito, Claro. luego pasó a Instagram, ¿no? Pero es cierto que quizá ellas también son otra generación más adulta. Los bailes, que al principio TikTok era mucho baile, ahora ha desarrollado una cantidad infinita de entretenimiento muy diverso, ¿no? Pero creo que ahí también está el punto, ¿no?, de que ellas pues al final no conectaron con esa etapa principal de TikTok, y quizá también creo que, viéndolo desde un punto de vista muy interno del mundo influencer marketing, agencia, de cómo trabajan los creadores por detrás, creo que también hay un punto en el que hay un momento en el que tú puedes trabajar en Instagram cómodamente o tienes muy planificado y ordenado tu contenido para trabajar en esa plataforma solo. Ahora tienes que hacer también contenido en la otra plataforma que no te funciona de la misma forma, y quizá también ahí te genera cierto rechazo, o cómo meto qué en cada sitio, ¿no?, si ahí tampoco se está consumiendo tanto. O sea, creo que hay como muchos factores, y creo que es un tema súper interesante del cual pensar, la verdad. Y en cuanto precisamente a esta disparidad de perfiles, un poco los perfiles más clásicos que nacieron en Instagram, o incluso, como tú mencionabas antes, algunos vienen de más Blogs. atrás, y blogs, y estos nuevos perfiles, sí que se ha hablado muchas veces de que como que los perfiles de TikTok quizás eran menos profesionales. También muchas veces se alegaba en cuanto a eso, no sé si son estereotipos, pero un poco porque no es lo mismo igual llevar 3-4 años creando un poco tu profesión, poco a poco, picando piedra en Instagram, de igual en 6 meses pasar de pues estar estudiando a de repente ser influencer, porque en TikTok los crecimientos eran más bueno, pues Exponenciales, sí, más exponenciales. rápidos, más... Entonces como que se hablaba mucho de que estos perfiles pues igual estaban menos profesionalizados, porque realmente, claro, es que hace 6 meses no tenían esa Sí, profesión. total. No sé si eso trabajando con ellos se notaba, o es un poco más leyenda urbana esto. Bueno, eso, o sea, se nota con algunos perfiles, cada vez menos, porque también es cierto que cuando un perfil crece hay muchas agencias de representación que lo ven y que quieren trabajar con ellos cuanto antes, ¿no? Y que al final también es un poco el encontrar a ese talento y poder acompañarle de la mano desde un inicio, ¿no? Entonces creo que ha cambiado mucho. Antes sí que hace, pues no sé, a lo mejor
6, 7 años sí que se daba más esto, ¿no? De incluso estar negociando con el propio perfil porque todavía no tenía un manager que le gestionase todo, ¿no? Y entonces ir de la mano, o sea, yo recuerdo también casos de hablar con los padres directamente porque, pues bueno, pues era gente muy joven, mayor de edad, pero joven, que a lo mejor tenían mucha inexperiencia en cómo se tenían que resolver estas cosas, y me acuerdo de hablar con muchos padres de influencers porque no tenían una agencia de representación en su día. Ahora todo esto ha cambiado y todos tienen una agencia y tienen una estrategia detrás y tienen unas cosas que están hechas como con cierta coherencia según los criterios de cada uno, obviamente. Yo creo que ha cambiado mucho todo, pero efectivamente creo que es muy necesaria esa profesionalización cuanto antes si tú, uno, como creador te quieres dedicar a crear contenido y quieres tener una carrera a largo plazo. Creo que es imprescindible que estés bien acompañado y asesorado de una persona que entiende el negocio. Y otra cosa que también me he fijado últimamente es, por ejemplo, en Instagram, que es que me parece muy curioso. Ya no te hablo de los perfiles más grandes, pero tier 2 tier 3 entras en sus... bueno, sus números han bajado muchísimo. Bueno, yo comentándolo aquí con, bueno, con alguna persona de la industria me contaba un poco que, bueno, que se ha tenido que reeducar a las marcas, de que los números han bajado, de que quizás si quieres esos números que buscas hay que meterle paid a determinadas publicaciones, bla, bla, bla. Bueno, cada uno defiende un poco lo suyo. Pero yo me fijaba en estos perfiles que además de que les habían bajado los números, por ejemplo, los comentarios eran solo de otras compañeras de la agencia o de amigas, y al final veías como que dices, joder, esta persona solo le comentan otros perfiles famosos, es como ya su público, o sea, su comunidad ya ¿Dónde totalmente... está, no? ¿Dónde está? Y veo un poco como a los perfiles un poco como muchos, como muy quemados, muy castigados, con mucha presión de los números, al final es su trabajo, ves que tu trabajo depende de un ente que no controlas muy bien, muchos ya se vuelven a, que antes lo mencionabas porque tú lo consumías un poco cuando nació esto, vuelven a YouTube, como buscando un poco aquel lugar del que vienen, no sé un poco cómo ves este momento de la industria en la que parece que todo se tambalea y como que se quiere un poco, no sé si reajustar, si va a haber una pequeña criba, no sé un poco cómo lo ves el estado actual. Sí, yo creo que hay mucha diversidad de perfiles y que en España tenemos muchísimos creadores de contenido súper válidos en distintos sectores. Y eso es algo muy bueno porque significa que tenemos mucha oferta y que nosotros como usuarios pues podemos consumir lo que realmente queramos, ¿no? Y elegir a quién sí y a quién no. Pues efectivamente, o sea, yo creo que hay muchos perfiles de ese tipo de tier, del mid tier, por así decirlo, ¿no? Perfiles que a lo mejor están entre los 100.000 y 400.000, diría que ven tambalear muchas cosas o que no encuentran cómo seguir creciendo o que han perdido el engagement. El engagement la verdad es que ha bajado bastante en este tipo de perfiles, no en todos, insisto, o sea, hay muchos perfiles que despuntan y que lo hacen muy bien y que le han cogido el truco a una determinada edición o una serie de contenido en concreto. O a postear a una hora porque han encontrado algo que les funciona muy bien de tal y se mantienen. Pero es cierto que cada vez es más complicado crecer como creador de contenido en España. Y creo que es porque hay muchísima competencia. Incluso, bueno, mencionas crecer, pero yo veo que crecer todavía siguen surgiendo perfiles que lo más difícil igual es una vez has llegado a mantenerte, ¿no? Bueno, eso Por sin la duda es lo más... presión. O sea, yo creo que del sector lo más complicado del influencer marketing para un creador de contenido es mantenerse a lo largo de los años. Y el poder pensar a incluso 5 años, dentro de 5 años, quiero mantenerme aquí, ¿cómo lo hago? Y eso es lo más complicado, porque es una industria y las redes sociales son plataformas que un día estás arriba y al día siguiente puedes estar abajo perfectamente por algo que no pensaste que iba a tener tanta relevancia decir, o opinar o hacer. Y bueno, es un declive que igual que la exposición de TikTok te ha podido impulsar y llevarte arriba del todo, te puedes bajar al día siguiente. Entonces, por eso también es muy importante esa parte de labor profesional y de asesoramiento de los perfiles y de tener una capacidad realmente crítica y analítica con lo que tú estás subiendo, con los pasos que tú estás dando y con cómo evoluciona todo el sector y ser consciente todo el rato de que eso puede ocurrir, ¿no? Y en tu parte un poco más profesional, desde, bueno, desde todo lo que la experiencia te ha dado, por ejemplo, estos perfiles que se ve
que ven que bajan sus números y cambian o dan virajes muy heavies en cuanto al contenido que crean, o de repente los empiezas a ver haciendo trends cuando igual ya además son perfiles como de edades que ya no pega igual hacer trends, que parecería como más de chavales, no sé, como que les ves que no acaban de encontrar el punto. no encuentran el punto, y yo también lo entiendo, que evidentemente pues ves que tu barco se está hundiendo y tú necesitas, pero en estos casos ¿crees que es más necesario quizás tener paciencia, quizás incluso decir, bueno, los números bajan pero yo me mantengo un poco a lo que es lo mío, porque si realmente la gente que está aquí le gustaba lo que hacía, aunque ahora quede menos, pues seguiría tal? ¿O es interesante igual hacer este tipo de virajes intentando buscar a toda costa pues un nuevo nicho, un nuevo algo que te funcione? Pues mira, yo he visto de todo, o sea, y no soy creadora de contenido y no te puedo explicar eso desde ese punto de vista, ¿no? Pero desde mi parte de experiencia del sector o de haber consumido muchos influencers diferentes a lo largo de los años, he visto de todo. He visto, por ejemplo, perfiles que nacieron en YouTube, que después tienen comunidades en TikTok y en Instagram y que son ya de unas edades, pues que a lo mejor están más en los 30 plus, vamos a decirlo así, que ellos tienen más o menos esa edad. He visto perfiles que eran muy relevantes, de repente cayeron y continuaron con su contenido y siguen ganándose la vida a día de hoy, colaborando con marcas que también son importantes. No tienen unos números grandes, pero son creadores que entienden muy bien la industria porque han vivido muchas etapas de la industria, y que a lo mejor también es un poco la labor de acepto que ya no puedo cobrar lo mismo que antes cuando estaba tal, pero que manteniéndose en el contenido que ellos hacían han conseguido, pues eso, mantenerse. No tienen esos números, pero se han mantenido y siguen viviendo de ello. Y he visto también creadores de contenido que han cambiado radicalmente su tipo de contenido, dejaron una pausa y volvieron con otro contenido diferente. Incluso les ha ido mucho mejor. Entonces, al final es una particularidad del perfil, de la plataforma que escojas, y en eso ellos son los expertos realmente. Y en cuanto a plataformas, que ya hemos mencionado YouTube, ¿crees que hay una reorganización un poco de las redes sociales? Hasta ahora sabíamos que Instagram era un poco el rey. Uh-huh. Luego TikTok apareció, pero nunca pareció que le quitaba el trono. YouTube era como algo para otro. Además eran otros creadores, era como los que eran de YouTube eran de YouTube. Sí. Y ahora parece un poco como que YouTube cada vez está más fuerte, como que también las formas de consumo del usuario en general cambian. Ahora se habla mucho de que consumimos mucho contenido en la tele, Instagram se quiere meter a la tele. No sé si crees que todo va a seguir más o menos igual, o va a haber un poco de reorganización en las redes. Ya no hablo de que alguna vaya a morir, porque es verdad que antes morían, pero ahora parece como más difícil, pero simplemente que un poco se vayan reorganizando. Yo creo que ya están reorganizándose, ¿no? O sea, y creo que también todas las actualizaciones que en su día, hace unos años, trajo YouTube con toda la parte de Shorts, fue un poco para competir con toda esa parte de TikTok y de Meta de vídeo corto, ¿no? Porque veían que ellos, yo creo que se estaban quedando un poco más estancados en ese sentido, que insisto, YouTube es... creo que no sé ahora si estará, pero durante muchos años fue el segundo buscador más importante en internet, ¿no? Después de Google. Tú buscabas cómo hacerte un nudo de corbata en YouTube, ¿no? Y querías ver el vídeo tutorial. Creo que ya está habiendo una reorganización en las redes sociales y que es súper interesante, porque nosotros venimos de la pandemia, y insisto con la pandemia porque creo que fue como una etapa muy clave para todos y para el consumo de redes sociales, porque veíamos mucho vídeo corto en TikTok, los Reels se empezaron a posicionar más fuerte. Antes, no sé si tú lo recuerdas, pero en Instagram los Reels no existían y era Instagram TV. Es verdad. Y Instagram TV desarrolló luego la parte de Reels, ¿no? Me cargo yo Instagram TV y ahora son Reels porque... Incluso hubo una época que Instagram TV era una aplicación aparte, ¿no? Era una aplicación aparte, oye, tenía una ventana aparte como la que tiene Reels ahora, ¿no? Y no deja de ser como un formato de vídeo que, bueno, le dan distinto nombre y se adapta a la tendencia y al consumo del usuario, que eso es súper relevante, ¿no? Entonces, claro, partíamos de la base de que en pandemia teníamos un consumo de un vídeo más corto, más ligeros, más el scrolling y demás. Y ahora, sin embargo, creo que como audiencia un poco, no sé si te pasará a ti también, pero nos hemos cansado un poco de esos vídeos súper cortos y dopamina a tope, y necesitamos más un vídeo un poquito más largo, que es lo que te da YouTube, ¿no? Y
Y al final yo creo que hay muchos creadores, por lo que yo veo y consumo, que se están moviendo a YouTube porque, uno, creo que se sienten más cómodos a nivel de comunidad con un tema que decías antes, ¿no? De volver a conectar con tu comunidad y demás. Creo que YouTube es como una casita, ¿no? Tu casita y es muy diferente a la velocidad que tiene Instagram o la velocidad que tiene TikTok, porque estos creadores publican a diario en esas plataformas. En YouTube es mucho más complicado publicar a diario un vídeo, o los shorts no los usan como, o hay también stories, ¿no? Pero no se usan de esa forma, ¿no? No toda tu audiencia tiene ese lenguaje o esa capacidad de uso de YouTube como un Instagram, por así decirlo, ¿no? Y creo que ya está viendo esa reorganización y que en los próximos años vamos a ver un poco, me aventuro, yo sin ser vidente ni nada de eso, pero un poco por lo que yo he vivido, todo es cíclico. Creo que va a volver un poco el vídeo largo y que necesitamos todos como conectar con ese momento de salón, como dices tú, ¿no? Televisión, y ahora ya no veo los programas convencionales de televisión de antena, sino que me pongo en YouTube un vídeo un poquito más largo de 20, 30 minutos de mi creador favorito y estoy allí viéndolo tranquilamente, ¿no? Esto, por ejemplo, yo una cosa que he reflexionado es que creo que cambia un poco el paradigma de cómo se estaban trabajando las redes sociales hasta ahora la mayoría de creadores, quitando los que ya estaban en YouTube. Que es que me daba la sensación de que, simplemente la mayoría de creadores estaban, como se decía antiguamente, haciendo calcetín de dinero, mientras que YouTube sí que me ha dado siempre la sensación de que, bueno, sobre todo los creadores que ya estaban y los que ahora llegan, que requiere reinvertir lo que estás ganando, requiere gastarse... Bueno, el otro día, por ejemplo, escuchaba a Willy Rex, que lleva muchísimos años creando contenido, y hablaba de cómo se había gastado más que nunca en un vídeo. O sea, ya los mismos que estaban en YouTube ya saben que hay que tocar gastarse dinero, un poco el fenómeno MrBeast, que ya es crear contenido un poco que cuesta dinero, y entonces mucho creador que vaya a YouTube va a tener que decir, vale, es que en Instagram creaba contenido gratis, como quien dice, o con muy poca inversión, y ahora de repente toca gastar dinero sin saber si va a convertir, toca apostar, toca arriesgar, y entonces como que sobre todo va a llegar una figura un poco de creador de contenido, influencer más empresarial, que ya tenga un poco más de dotes empresariales, un poco más de visión estratégica, que arriesgue. No sé si te habías visto un poco esta nueva tendencia. Sí, bueno, muchos creadores de contenido, por ejemplo, de TikTok o de Instagram, de la generación más joven que a lo mejor no han nacido, que han nacido en TikTok, los que decíamos, ¿no? Que han tenido una exposición súper grande en los últimos 3 años, han crecido una barbaridad, ahora están en boca de todos, ganan premios, están en portadas de revistas y todo el mundo sabe más o menos quiénes son, ¿no? Ellos están empezando ahora en YouTube. Y muchos de ellos están invirtiendo en editores de vídeo largo. ¿Por qué? Porque las publis cortas o los contenidos orgánicos cortos a los que yo estoy acostumbrado y por los que yo he crecido, los edito yo y lo tengo ya todo cogido y tal, y es un tiempo más corto. Y la parte de vídeo, pues a lo mejor solamente se graban invierten en una cámara que les permita llevársela a todas partes, ¿no? Y invierto en pagarle a una persona la edición del vídeo para poder tenerlo más rápido, ¿no? O sea, creo que sí, que es necesaria esa inversión. También creo que depende del creador de contenido, o sea, un Ibai, un Nil Ojeda, un Plex, un Willy Rex, son creadores de contenido del entretenimiento a un nivel muy diferente al que puede ser otro tipo de creador que esté empezando, que no tenga ese volumen de... O sea, yo entiendo que Willy Rex diga que se ha gastado un montón de dinero en un vídeo, porque para él también es un poco coger insights de qué es lo que le va a funcionar o no, y efectivamente también es que Willy Rex es un empresario. Claro. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Es como un referente muy alejado del, quizá como la masa, ¿no? Por así decirlo, pero es normal. Y además hay una particularidad que es muy importante de YouTube, que es que YouTube es una de las pocas plataformas que te permite a ti como creador de contenido monetizar. Claro. Entonces es lógico que tú quieras invertir si eso te va a conllevar tener un rendimiento económico más alto, ¿no? O sea, en TikTok también puedes monetizar de muchas formas, pero por ejemplo en Instagram realmente es con la publicidad que tú consigas atraer en tu canal. Entonces hay un punto ahí en el que el creador también tiene que verse interesado en que eso salga lo mejor posible, porque yo voy a recibir ya dinero por este vídeo que estoy subiendo porque YouTube me paga,
Y por otro lado es qué dinero a más puedo hacer si vienen colaboraciones de marcas, ¿no? Y por la parte un poco de adaptarse a este nuevo paradigma, por ejemplo, mencionabas los youtubers, parece como que para ellos es más o menos sencillo, porque ya muchos ya estaban viajando por el mundo, como ya haciendo, bueno, producciones un poco más complejas, un poco más, bueno, elaboradas, más estratégicas, y sin embargo, un poco la parte que mencionabas de TikTokers, Instagramers, van un poco a YouTube y normalmente hacen un poco, es que lo explicaste muy bien porque es como voy con una cámara, me grabo durante todo el día y luego se lo doy a un editor y que lo monte, entonces pierde por un lado la edición, que muchos de esos youtubers siempre la tuvieron como muy para ellos porque era muy importante, ellos, los Instagramers, TikTok, lo pierden, y por otro lado el contenido, tampoco estamos hablando de las producciones que están haciendo los otros, entonces siempre me ha dado la sensación un poco de que además cuando ya empieza a empujar un poco la IA, ya contenido de IA, feeds de IA como los que estaban sacando las grandes compañías, un poco de inteligencia artificial, que esta nueva corrección puede traer que los youtubers sean un poco los reyes y el resto, a mí me da la sensación de que un TikToker, un Instagramer, le va a costar un poco más el cambio a YouTube y no lo entiende tan bien y no entiende tan bien la plataforma, y sobre todo que empieza haciendo cosas como que los otros los miran y dicen, nosotros estamos haciendo producciones. Pero fíjate que es lo mismo que me comentabas antes de las influencers más veteranas yéndose a TikTok. Sí, Es que es el mismo concepto, es que son dos plataformas distintas y estamos poniendo como ejemplo ahora mismo de grandes producciones a los nombres que hemos dicho, ¿no? Un Ibai, un Plex, un Willy o un Nil Ojeda, que llevan un montón de años creando contenido en vídeo largo o en streaming, que también es muy similar a la parte de YouTube, ¿no? Un Twitch y demás, o bueno, el propio streaming en YouTube, que también se puede hacer, ¿no? claro. Y son tipos de contenido, o sea, es que hay tantos tipos de creadores de contenido, pero viendo un poco como en el entretenimiento general, es cierto que por supuesto que les va a costar. Si no es la red social en la que han nacido y en la que más tiempo han pasado, y ahora como que un poco lo hacen por estrategia también, y es súper lícito y está genial porque están ofreciendo más entretenimiento a la audiencia. Pero bueno, es un poco ese punto, ¿no? De dónde naces y qué capacidad tienes de adaptarte al resto de redes sociales y de entenderlas de verdad, ¿no? Es un poco la clave. Que en este, por ejemplo, del ranking que te dije de los influencers al principio, además lo más gracioso era que justo estaba la tercera parte, además del grupo de las clásicas y de TikTok, que era Ibai, Rubius, y creo que era Auronplay Auronplay. probablemente. Y es que estos, además, era gracioso porque igual que las TikTokers también dominaban Instagram, los youtubers dominaban todas las redes en las que estaban. En todas tenían numerazos y todas buen engagement. Como que si entiendes YouTube, parece que puedes entender el resto. Y como que si entendías TikTok también podías entender Instagram, y si solo entendías Instagram estabas muy jodido. Es gracioso, sí, ese punto de vista, y en cierto modo lo entiendo porque lo he visto en muchos perfiles, ¿no? De un lado de otro y cómo les funciona en un lado o en otro. Es cierto que, bueno, al final es que son perfiles, los youtubers o los streamers, yo creo que son perfiles muy showwoman y showman, ¿no? En plan, tienen mucha capacidad de retenerte, ¿no? Y tienen una habilidad de comunicación muy buena, porque para poder mantener un streaming de 4 horas seguidas es que tienes que ser un crack, hablando, comunicando y reteniendo a la gente en tu vídeo y hablando con la comunidad y demás. Entonces yo creo que son habilidades que son tan buenas que tú eres capaz, si eres capaz de hacer un vídeo de 4 horas en streaming, o hacer un vídeo largo en YouTube súper bien producido y demás, es que cómo no vas a ser capaz de cortar los mejores momentos y llevártelo a redes sociales y que sea algo más corto, ¿no? Y independientemente de que obviamente luego los trends, ¿no? O sea, Ibai es un claro fenómeno de todo esto, ¿no? De cómo él ha podido hacer todo. También se me venía ahora, mientras hablábamos y me planteabas esta pregunta, toda la parte de audiencias en LATAM. Claro. Porque es cierto que muchas de estos creadores de contenido que vienen de hacer esa parte de YouTube o de Twitch y demás, esas audiencias tan grandes también las acumulan en LATAM. Nosotros tenemos una particularidad por nuestro idioma, que es que podemos compartir, o sea, podemos consumir contenido de creadores de todo LATAM, que eso es maravilloso también. Pero es que ellos en particular acumulan audiencias muy masivas, porque también son parte de LATAM. Entonces,
también el tipo de público que hay en LATAM es muy diferente al español y es mucho más fiel y mucho más seguidor de todo lo que haces, de pasarme a verte en TikTok o a Twitch o a... Creo que también hay un punto ahí que es para reflexionar de por qué tienen también éxito o por qué también acumulan muchas audiencias en otras plataformas. No quiero decir que sea solamente por esto. Claro, no. Creo que la razón principal es que saben hacerlo bien y que saben comunicar. No, por ejemplo, el tema de LATAM es una oportunidad para cualquier creador, porque el otro día todavía lo estaba hablando en una entrevista aquí, que, por ejemplo, en Italia, tú miras los podcasts y igual que en España te tienes que anichar, porque claro, evidentemente hay muchos y puedes jugar pues, a anicharte bastante. En Italia no te puedes anichar Claro. porque realmente con la gente que te va a escuchar habla de un tema bastante genérico que no hace falta. Y luego en cuanto a creadores de contenido lo mismo, o sea, crean contenido muchísimo más genérico porque no necesitan anicharse tanto, porque no hay una superpoblación de Claro. creadores de podcast y al final pues también sus posibilidades son menos, pero también es verdad que pueden hablar mucho más genérico porque al final son muchos menos creando contenido. Totalmente. Pero hay un punto muy interesante que es hasta qué punto tú quieres crecer tanto. O sea, yo siempre también, estas son dudas, ¿no? que también he tenido en algún momento sobre el sector, o pensamientos más que dudas, ¿no? De hasta qué punto te compensa como creador de contenido crecer tanto en LATAM. Quiero decir, desde el punto de vista, recuperando un poco de mi experiencia desde el punto de vista de una marca o cliente, a mí me interesa que tengas el mayor porcentaje de España posible, porque mi presupuesto es español. Claro. Yo no quiero pagar para que veas mi micrófono en, no sé, en Colombia, por ejemplo, que genial que en Colombia conozcan mi marca, pero es que a lo mejor yo no comercializo ahí y te está viendo un 40% de tu público Colombia. Entonces, también esto influye directamente en la parte de métricas de CPMs, ¿no? Del coste, ¿no? Vale, pero es que voy a pagar un CPM súper alto y encima un 40% se va a otro mercado. No Claro. sé, o sea, y esto son como muchas cosas de particularidades que tiene la industria dentro, ¿no? No sé, si yo fuese creador de contenido ahora mismo en España, no me interesaría tanto crecer en LATAM porque tú sabes que comercialmente no te va a interesar, ¿no? Y que las marcas además están como poniendo mucho ojo a toda la parte demográfica, mucho más que de edades y demás, a los países, ¿no? Y a incluso a las ciudades, muchas veces porque necesitas llevar tráfico a una tienda en Claro. concreto o lo que sea, ¿no? Y bueno, por cambiar un poco de tema y por ya acabar la fotografía de de todas tus etapas profesionales, que justo la habíamos dejado parada, cuéntanos un poco tu último paso profesional y un poco también por qué viene motivado, por qué has dado un poco pequeño cambio, etcétera, etcétera. Sí, pues en junio del 2025 dejé mi puesto en WPP como directora de Influencer Marketing para Coca-Cola Compañía en este caso, en ese será mi cliente. Y bueno, y decidí tomarme un poco unos meses sabáticos, por así decirlo, ¿no? En este sector además es como algo bastante imposible siempre porque va todo como tan acelerado y las campañas como que no paran, ¿no? No hay periodos valle. Decidí tomarme un poquito un descanso y plantearme efectivamente iniciar una nueva etapa. Esta nueva etapa se llama La Ya Media, es la agencia que he montado para poder ofrecer dos tipos de servicios distintos. Uno es la parte de management de influencers. Yo llevo 10 años en el sector y he estado en parte... He gestionado talento, pero no de forma tan directa. He gestionado a clientes, he estado en agencia, he estado en la parte de producción también muchas veces, redes sociales, y me faltaba el último eslabón, por así decirlo, que es la parte de manager como más personal de una persona, ¿no? En este caso estoy trabajando con Fabiana Sevillano, que es una de las creadoras de contenido en España más prometedoras, la verdad. No porque trabaje yo con ella, sino porque, bueno, ahí están los números. Invito a todo el mundo que esté escuchando el podcast a verla. Independientemente de eso, también desde la Ya Media, aparte de esa parte de management, ofrezco servicios de consultoría estratégica para marcas, ¿no? O para incluso agencias que no dan abasto con la cantidad de volumen de clientes que tienen o muchas veces los tiempos, ¿no? Que son complejos y que una agencia muy grande no es capaz de quizá asumir todos los proyectos. Pues ahí está la Ya Media también para ofrecer un poco su espada, ¿no? Y la agilidad que a veces se pierde en grandes grupos publicitarios para poder llevar a cabo toda la parte de influencer marketing.
Y en la parte de management, que me lo comentabas antes, que un poco la estrategia es simplemente llevar un perfil. Cuéntanos un poco cuáles son las ventajas de frente a pues, grandes agencias con muchísimos talentos. ¿Qué ventajas tiene tanto para ti como también para un talento el que simplemente bueno, pues tenga una agencia detrás que solo trabaja para ese talento? Sí, o sea, yo en mi caso tenía muchas ganas de iniciar este proyecto porque personalmente necesitaba un cambio también y creía que, yo creo que teniendo conocimiento de todo el sector, este tipo de trabajo, este nuevo reto para mí, iba a ser también más fácil, ¿no? Sé cómo trabajan las marcas, las puedo leer a mis clientes, por así decirlo, ¿no? Ahora yo trabajo con todas esas agencias o con todos esos clientes que antes estabas del otro lado, ¿no? Les entiendo muy bien. Los beneficios, básicamente, de yo poder trabajar solo con un perfil es que te puedes centrar 100% en ese perfil y hacerle crecer, tener muchísimo más tacto con la estrategia que quieres seguir y el poder realmente ver los resultados o hacer esas locuras que antes me decías, tú echas de menos hacer locuras en un cliente muy grande, pues sí, claro, pero es que ahora se pueden hacer, ¿no? Y se pueden materializar y en corto plazo y eso también es como un gustazo, ¿no? Y de cara al perfil, yo creo que el tener un management más personalizado también depende del tipo de perfil y depende del tipo de contenido que genere y depende de muchos factores, pero creo que tener a una persona que te asesore en tu equipo, un equipo pequeño y reducido solo para ti, también es un privilegio porque al final puedes tener, ¿cómo decirlo?, mucha más transparencia a la hora de hacer las cosas, puedes estar como mucho más centrado en que tienes un equipo de trabajo dedicado para ti y que a lo mejor tú como perfil puedes estar más tranquilo en ciertas cosas y dedicarte a lo que realmente eres bueno o te gusta, que es la creatividad, del cómo voy a seguir haciendo una serie de contenido, de lo que sea, de cómo voy a involucrar a mi comunidad en tal, ¿no? Y que la otra persona realmente se dedica a la parte comercial, por así decirlo, tú estar tranquilo en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, pues delego esto a esta persona. Realmente, entre una agencia muy grande y una agencia pequeña de representación de influencers, es básicamente que encuentres, yo creo que encuentres la confianza, sobre todo, en la persona que va a trabajar contigo y en sentir que realmente puedes tener una estrategia única, porque al final si estás en una agencia muy grande con otros creadores de contenido también tienes competencia, ¿no? O sea, estás compitiendo dentro de tu agencia con otros perfiles que te puede comprar, a los que puede comprar una marca, por así decirlo, y sin embargo, si estás tú solo, sabes Claro. que vas a pelear por ello, ¿no? Y en la parte un poco de, a ver, en este caso, lo que puede llegar un poco más a asustar es la poca diversificación para ambas partes. Es decir, Ujú. es un poco un pequeño matrimonio que si tú haces las Sí, cosas total. mal, ella va mal, si ella hace las cosas mal, tú vas mal. Entonces, no sé un poco si nos puedes contar quién eligió a quién, porque tiene que haber una parte que antes eligiera a la otra o que se lo propusiera a la otra, y también un poco que os ha hecho tanto a ti, pese a no estar diversificada, hacer este salto de fe por ella, que ves en Fabiana distinto y que también vio ella en ti distinto, si lo sabes, si te lo ha Sí, dicho. sí, sí. La verdad es que tenemos suerte de decírnoslo a ambas mucho y de recordárnoslo. Bueno, esto surge un poco en una conversación súper informal entre las dos, donde nos encontramos en un evento y lo comentamos y comentamos que, bueno, pues las dos buscábamos un cambio en la parte profesional y surgió, la verdad, de forma bastante natural y espontánea. Y luego eso, pues bueno, se fue modulando con el tiempo y viendo que era algo que era posible. Es cierto que cuando se planteó, yo por mi parte llevo mucho tiempo en la industria y al final he visto a muchos perfiles, sé cómo trabajan, sé las cosas que merecen la pena y que son necesarias para que tú tengas una carrera a largo plazo y creo que ella cumplía muchísimos de los requisitos que se necesitan para ello, ¿no? Y que además justo dio la casualidad de que hubo un boom después en sus redes sociales que la hizo crecer mucho y que ahora está en un punto muy diferente a cuando hablábamos y soñábamos con trabajar juntas, ¿no?
Y luego ella yo creo que vio en mí que al final soy una profesional que lleva 10 años en el sector, que he pasado por todas las partes, que he gestionado a un cliente muy grande y también ella me decía que era un poco un halago, ¿no? El querer trabajar juntas, porque ella ha estudiado también publicidad y relaciones públicas y entonces como que siempre decía, wow, es que sales de una agencia en la que a mí me hubiese gustado trabajar si yo no me hubiese dedicado a esto, ¿no? Y entonces hemos hecho un match perfecto en ese sentido de... Sobre todo también creo que hay una parte muy importante que es cuando empiezas a trabajar con una persona y admiras, o sea, para mí es clave el poder admirar a la otra persona con la que trabajas, ¿no? Somos un equipo y yo admiro mucho su inteligencia a la hora de hacer las publicidades, de bajar el brief, la creatividad, el no, esto lo vamos a grabar de esta forma, va a funcionar muchísimo mejor. Y yo creo que ella admira esta parte como más comercial, de estrategia, de análisis mía, que bueno, pues... Y justo antes de empezar la entrevista, estábamos hablando de la marca personal, que me decía, bueno, pues yo te había puesto la pregunta en el guión que te había mandado, un poco de que Sí. tú no eras muy de crear contenido en LinkedIn, etcétera, etcétera, pero estábamos reflexionando un poco sobre ello y tanto en este caso de Fabiana, que al final pues eso es marca personal, que la conozcas, que tengas esas relaciones, que confíen en ti, como en general dentro de la industria, que al final conoces a la mayoría de los actores dentro de ella. Entonces, cuéntanos un poco para la gente que no le guste crear esa marca personal o no se vea publicando en LinkedIn, bueno, la forma en la que tú has cosechado también tu marca personal, que es un poco distinta igual a la común, pero al final los resultados están ahí, ¿no? Sí, además ha sido una conversación bastante interesante, ¿eh? Y me has puesto las pilas con que tengo que encontrar también más caminos, ¿no? Para llegar a la misma meta. Pero bueno, para mí dentro de la industria es súper importante los que nos dedicamos a la parte del marketing, no solo de influencia, y lo veo con otros compañeros que se dedican a otros soportes o otros medios distintos, son las relaciones entre personas. Y yo puedo haber trabajado con una campaña en concreto, one shot, hace meses, con alguien que para mí el dar un trato de humano, por así decirlo, ¿no? De el hacer el trabajo fácil, el intentar llegar y cumplir los tiempos de verdad, el comprometerte con una persona con la que estás trabajando. Creo que ese punto es el que hace que luego tú generes una relación y esa relación hay que mantenerla y entonces lo importante, yo creo que yo no publico mucho en LinkedIn, pero sí que me tomo muchos cafés, voy a comer, me acuerdo de mandar un mensaje a una persona o tengo simplemente un detalle, un gesto de alguien ha hecho algo bueno, felicita a esa persona, ¿no? Claro. Al final son las relaciones personales y yo creo que un poco también te tienes que sentir cómodo en ciertas cosas, ¿no? Porque a lo mejor, pues tú me comentabas, los eventos hay personas que le cuestan más, que de repente llegas a un evento y no sabes con quién hablar, o no sé, o a lo mejor te cuesta también más tener una conversación más privada con una persona, una comida lo pasas mal, o lo pasas mal presentando ante un cliente, oyendo una reunión, buscando una campaña, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un poco ese punto, pero en este sector es súper importante las relaciones personales con la gente. Y además es un sector que evoluciona mucho y que tú no sabes con la persona con la que estás trabajando ahora en un cargo junior, dentro de 5 años, joder, ojalá le vaya bien y tenga un cargo senior, sea director de un equipo o tal, y siempre se acordará de esa persona Claro. con la que trabajó fácil, bien y fue todo chill, ¿sabes? Me parecen muy buenos consejos y muy buenas reflexiones. Y bueno, para cerrar, sí que tenía una pregunta que me parece que puede ser interesante. Al final tú has tenido que consumir muchísimo contenido, muchísimos creadores. Cuéntanos un poco, bueno, cuál es tu relación actual con el contenido, si sigues consumiendo mucho, si has bajado un poco, cuáles son las redes que más consumes, los creadores. Uf, pues no he bajado el consumo de mis redes sociales. La verdad es que es un amodio, ¿no? Como un amor y odio, porque es cierto que al final me dedico a un trabajo que de verdad me apasiona. Y eso para lo bueno y para lo malo, porque profesionalmente, o sea, para mí la suerte que tengo es, si consumo redes sociales, estoy haciendo un win-win. Me estoy entreteniendo a nivel personal, pero es que a nivel profesional estoy cogiendo todo el rato referencias, datos y cosas que puedo aplicar o me fijo en más cosas, ¿no? Desgrano un poquito más. Entonces eso es una suerte. Pero es cierto que no desconectas, porque a mí me encanta consumir redes, las que más consumo sobre todo son Instagram y TikTok, más en el día a día, y es cierto que en fin de semana sí que me gusta poner YouTube, un vídeo largo, ese momento de desayunar, a lo mejor viendo algún creador de contenido, la serie nueva de alguien que ha hecho tal,
A nivel de creación de contenido sí que es cierto que sigo muchos perfiles de lifestyle, por así decirlo, porque pues por el perfil que yo gestiono en este momento con quien trabajo es de ese sector, ¿no? Pero también en lo personal mucho consumo a muchos creadores de entretenimiento y muchos que además llevan mucho tiempo porque me interesa mucho ver cómo continúan la rueda y cómo siguen manteniéndose, ¿no? Y cómo siguen dándole vueltas a ciertos contenidos. Para mí, a nivel de creación de contenido, no hay nadie como Nil Ojeda en España y es un perfil que lleva muchísimos años, que es ahora mega top y que ha conseguido reinventarse de muchas formas, ¿no? Y que no siempre le ha ido bien, o sea, quiero decir con esto, siempre le ha ido bien, pero ha habido más éxitos y más números bajos y él ha conseguido encontrar una estabilidad ahí muy buena y se ha basado mucho en su creatividad, ¿no? Y en cómo él ha conseguido diversificar muchas cosas. Para mí siempre él es un referente, ¿no? O por ejemplo Plex, creo que es un creador de contenido que antes hacía videojuegos y al final ahora le conocemos por la vuelta al mundo, por todo lo que él ha crecido este último año y por cómo ha ido cambiando su contenido y lo ha hecho mucho más family friendly, por así decirlo. Y también creo que es alguien a quien ver. Pero también consumo creadores súper pequeños que hacen cosas muchísimo más nicho, ¿no? O recetas de cocina de una forma diferente o que, no sé, creo que para este sector y a nivel personal creo que es ya lo que a ti te guste, pero en el sector a nivel consejo profesional tienes que seguir de todo, porque si el insight no te lo da uno grande, te lo va a dar uno pequeño y lo vas a poder hacer más grande. Y bueno, para cerrar, tengo una parte de la entrevista que es como un poco más egoísta e intento extraer valor para mí. Y en este caso, un poco por todo lo que has contado a lo largo de la entrevista, te voy a contar un poco mi problema, en teoría. Yo, por ejemplo, siempre me ha parecido muy difícil, y sé que tú tienes esa perspectiva y creo que me puedes ayudar, la parte de encontrar patrocinadores, tanto para cuando el podcast solo era de audio, que parecía que el podcast de audio no gustaba además a los patrocinadores, como, bueno, en esta parte de vídeo sí que he hecho algún acercamiento y con la cosa de que todavía no se ha lanzado, etcétera, etcétera, hay bastantes reticencias o, bueno, ya lo veremos más adelante y... Por ejemplo, comentándolo con Sergio el día que vino, él me decía que es verdad que a las marcas les suele gustar más patrocinar un reel o cosas así porque ven que convierten más rápido, más fácil, las métricas están más claras, que este tipo de productos además quieren normalmente que si brandearte el micrófono, como cosas un poco más cutres, como que piensan un poco más de televisión. Entonces, bueno, pues algún consejo, alguna idea para, bueno, pues conseguir monetizar a través de patrocinadores este tipo de formato. Bueno, pues es que te van a tener que acompañar los datos, porque efectivamente muchas veces hasta que no ven la realidad de cómo funciona algo, cuesta mucho y es totalmente comprensible, ¿no? El decir, voy a invertir en algo que no sé si va a funcionar sabiendo que si pago a este otro creador o en tus propias redes sociales sabiendo que si te pago un reel, un post o unos stories voy a convertir porque tengo ya el dato. Creo que te va a tocar rodar un poquito y poder coger insights de... A lo mejor quizá la exposición no es muy grande, pero tu retención de audiencia es muy buena y puedes buscar también formas distintas de patrocinarlo, ¿no? No solamente que sea, quiero decir, un micrófono o un neón o un cartel que vayas a pegar aquí debajo con lo que sea, sino a lo mejor puedes plantear secciones con dinámicas ad hoc con un patrocinador, ¿no? O de lo que sea, no sé en este caso qué podría encajar. Bueno, pero... al final yo siempre he pensado que realmente yo no puedo ir a un Coca-Cola de turno porque no valoraría a mi público porque realmente es Es poco. muy nicho Lo que pasa es que también. está cualificado y a Coca-Cola le da igual que mi público esté cualificado. Entonces siempre he pensado que mis objetivos tendrían que ser gente que le interesara un poco mi público al estar un poco más cualificado. Claro, eso es, efectivamente, o sea, tú conoces mejor que nadie tu público y qué le interesaría, entonces yo quizá haría un poco un research de qué es lo que realmente a este público le interesaría comprar o recordar si viesen mi podcast, ¿no? Y creo que puedes hacer, o sea, a mí me gusta mucho ese juego de hacer secciones porque además a ti te permite luego en las redes, en tus redes sociales o en las redes del podcast poder trocear y clipear Claro. eso, ¿no? Y entonces se lo puedes vender como, oye, no solamente es el patrocinio del podcast, sino que te estoy vendiendo también la exposición que te la puedo ofrecer a través de un reel, de un TikTok y de un tal, porque, no sé, esta sección del podcast
se da a ello y lo puedes como trocear y le puedes dar un paquete, ¿no?, de contenidos. No solamente un patrocinio, sino Sí, sí. venderlo como paquete de contenidos. Me parece muy buena idea Claro, y luego le me la metes un apunto. poquito de paid y te sirve para ti y para el anunciante. Entonces, perfecto. Me parece muy buena idea. Y ya para cerrar, bueno, al final conoces mucha gente interesante dentro de la industria. Como has contado antes con tu marca personal, te has sentado a comer, cenar, tomar un café con gente Sí. muy interesante. ¿Alguna idea de invitado o invitada que creas que en este tipo de formato puede aportar? Buf, pues te diría que tengo en mente varias personas, la verdad, que sería interesante que pudieses entrevistar, pero no sé si te falta algún tipo de perfil distinto o... Escucho sugerencias siempre. Vale, pues creo que una persona bastante interesante y peculiar de poder entrevistar es Álvaro Palomo. Él es manager de CC Army y ¿Vale? aparte de eso tiene, bueno, tiene una agencia de publicidad y demás montada y creo que puede ser un perfil bastante interesante que pudiese venir y contarte un poco lo que hace también. Vale, pues nada, me lo apunto y bueno, si necesito ayuda con él o lo que sea, te digo. Me lo dices, me lo dices. Y nada, pues la verdad que darte las gracias, creo que ha quedado una entrevista muy interesante y has contado muchas cosas desde perspectivas además diversas, porque has tenido la posibilidad de estar en muchas y creo que hace una fotografía bastante completa del sector, que además es un sector que yo creo que siempre está muy mitificado y Ujú. recibe muchos palos, así que creo que, bueno, pues ha servido un poco para desmitificar algunas cosas y también un poco para que veamos un poco cómo está el estado actual, que creo que está en un estado un poco, bueno, cambiante ahora mismo. Eso es cambiante. Y nada, pues eso, darte las gracias. Gracias a ti, siempre, vamos, por esta charla. La verdad es que para ser la primera vez me he sentido súper cómoda y creo que hemos sacado algunos temas que han sido bastante interesantes. O sea que gracias. Pues nada, me despido de vosotros y hasta el próximo episodio.